Y pues yo creo que vamos iniciando. No sé si aquí en denme un segundo, guardar. La sesión va a estar siendo grabada para que ustedes estén enterados de esto y permanecer aquí nos da su consentimiento. Am, no sé si entre los participantes de este grupo hay algún profesor titular que quiera hacer alguna pregunta del caso o algún comentario. Y si no, para que podamos empezar con el análisis. A nosotros nos tocó el grupo uno que básicamente se enfoca al diagnóstico y el tratamiento de primera línea y en el tercer lugar el seguimiento. Así que empecemos con la primera pregunta y las derivadas. Yo puedo hablar horísimas del mismo tema, así que vamos a eficientar este lapso de tiempo porque solo tenemos apenas 30 minutos, poquito menos. La primera de las preguntas es: ¿cuál es la base diagnóstica para clasificar este caso como mieloma de cadenas ligeras lambda? ¿Y qué hallazgos clínicos y de laboratorio fueron clave para establecerlo? Y creo que aquí hay mucha tela de dónde cortar. ¿Alguien quisiera empezar con sus observaciones o comentarios? Chicos. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Mi nombre es Hilda Sosairre, yo soy residente de pediatría del quinto año. Bueno, para empezar, pues nosotros en general no vemos mieloma, pero leyendo un poco del caso, pues sí, justo llama la atención que, bueno, algunas cosas se comentaron ya en la sesión, pero justo para hacer el diagnóstico, pues en este caso lo que el compañero comentó como parte importante al inicio de del caso es el nivel de cadenas lambda que teníamos como involucradas en el caso. Entonces, mencionamos que teníamos 8.537 miligramos sobre el litro y pues que al menos de entrada, pues sabemos que este es un valor elevado, pues al menos yéndonos por las referencias de laboratorio, ¿no? Otra, pues es que llama la atención que justo para presentación de edad, a lo mejor en este caso a lo que estuvimos nosotros comentando, leyendo de un poco de mieloma, pues la edad se describe como una mediana de 65 años, entonces él tenía un poquito menos, 44, y bueno, pues aquí podría llamarnos un poco la atención, sin embargo, algo característico que también tenía el paciente eran las lesiones líticas y que finalmente el diagnóstico como, bueno, dentro de los rangos para confirmar, pues se observaban más del 10% de células plasmáticas en la médula ósea. Entonces, aquí pues nos llama la atención, nos podría llamar la atención que había un aumento de la proliferación clonal de las células plasmáticas en médula ósea, al menos ya cumplía con el porcentaje mayor al 10% para poder realizar un diagnóstico por esta parte. Presentaba síntomas relacionados característicos de mieloma, en este caso las lesiones líticas, que igual se manifestaban por dolor óseo, que pues este ya era prolongado desde el 2022 y que se evidenció por radiografía. Ya yéndonos un poco más hacia el resto de laboratorios, llama la atención que también tenía una anemia y que también pudimos ver que tenía en cuanto a las microproteínas, y es algo de lo que marca la clasificación internacional, que tenía una beta 2 microglobulina elevada, más de 5.5, que no menciona, o bueno, yo no recuerdo haber que mencionado, y en el caso como tal en general que se nos comparte, no menciona como tal translocaciones que pudieron llegar a documentar ellos para automáticamente por esta parte de las translocaciones que se han descrito sobre todo en en el gen 14, alguna que pudiera ser de alto riesgo, pero o sea, de entrada, tan solo por la beta 2 microglobulina más de 5.5 miligramos sobre decilitro, marca como para un alto riesgo como por esta parte. En general, pues hasta aquí podría ser como mi comentario desde la parte de nosotros, como un poquito más enfocado quizá. Ante ese comentario, doctora, está perfecto, sobre todo tomando en cuenta que ustedes son pediatras. Sé que tenemos aquí el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, y creo que solo son los dos hospitales pediátricos, porque los siguientes es el Hospital General de México. Ah, el Hospital de Pediatría del Centro Médico también. Sí, tenemos bastantes hospitales pediátricos. Entonces, creo que es un comentario bastante certero y completo.
tomando en cuenta que ustedes no ven pues este tipo de pacientes pues prácticamente nunca, ¿no? Con respecto a la edad, es importante que sepamos que para Latinoamérica la mediana de edad es menor. En el estudio OLA que publicó la doctora Vania y la doctora Débora Martínez, fue la segunda autora principal. Se encontró que para Latinoamérica la mediana de edad es entre 59 años y en algunos países que tienen más población como de origen europeo, como Argentina, Uruguay, ellos tienen una mediana de edad de hasta 62 años. En nuestro caso, por ejemplo, en mi centro la mediana de edad es de 59 años y la población de 40 a 50 años representa más o menos el 30% de todos los pacientes, así que sí es verdad que los pacientes en México se debutan mucho más jóvenes. No sé si alguien más quiere comentar o yo aquí me descoso como hilo de media porque tengo un montón de cosas que decirles. Pero, ¿alguien más? De los hospitales de adultos, tenemos al Hospital General de México. Mis residentes brillan por su ausencia, no veo ninguno de los de Centro Médico Nacional La Raza. Doctora, Eh, sí, yo tengo una duda. Bueno, me llamo Corintia, soy del Corintia. General de Occidente, acá en Zapopan. Sí. Estuve de acuerdo a mis notas y es que no vi que nos dieran un cociente de capa y lambda. Sí, no, no lo vi reportado y es eso cuando a veces eso pasa, que los laboratorios no te dan la relación eh, y lo que debemos hacer nosotros siempre es cadena involucrada, no involucrada, porque normalmente el laboratorio cuando lo reporta te va a reportar capa sobre lambda y nos deja a veces una relación para cuando son mielomas lambda de 0,00001 porque tienes excesivo cadena lambda, entonces siempre hay que nosotros como hacerlo manualmente y es dividir lambda entre capa. Por ahí no sé si eso respondió a la pregunta, Corintia, Sí, la verdad es que yo anoté y la única que vi que... la de la respuesta. sí, sí, y ya, pero al diagnóstico no vi que dieron gamma, y lambda. Ok. Nada más. Doctora Montserrat, Hola, buenas noches. No soy doctora, yo soy química. Nada más lo que quería comentar conforme a lo que había mencionado de lo del laboratorio, la doctora anterior acerca de las alteraciones en el gen 14. Ahí yo tengo duda porque eso no lo he visto directamente en algunos pacientes con mieloma de células plasmáticas como tal, pero las translocaciones 11-14 y la 14-16, ¿qué, qué tan importantes son para ustedes en este tipo de patologías o solamente el hecho de hacer el abordaje de que se le haga la cuantificación en la electroforesis de las proteínas y la observación de lo que son el mayor porcentaje, el más del 10% de las células plasmáticas en la médula ósea, con eso nada más hacen su abordaje, aparte de la cuantificación que ustedes mencionaban de lambda y kappa, o si es necesario hacer ese tipo de estudios moleculares, porque yo sé que algunos están principalmente van a alterar lo que son los genes de la ciclina D1 y otro que es que se denomina 1CMAF. No sé si eso también sea como importancia en ese tipo de casos, porque creo que hasta donde yo tengo entendido, lambda no es como lo que siempre se encuentre mayor en algunos tipos de mieloma, ¿no? Sino que varía la cuantificación cuando se hacen esos estudios de laboratorio. gracias, Montserrat. Sí, es muy importante tener el estudio molecular para saber el riesgo. Y lo que nosotros hacemos es FISH en células plasmáticas seleccionadas, ya sea por sorting o por esferas, inmunoesferas. Separamos las plasmáticas y ahí hacemos las sondas que se consideran ahora de alto riesgo y así podemos clasificar a los pacientes. Quiero también mencionar que hace apenas en septiembre del 2024 se actualizaron los criterios de mieloma múltiple de riesgo alto y ahora los pacientes de riesgo alto son aquellos que tienen una beta 2 microglobulina de más de 5,5 en presencia de una creatinina de menos de 1,2. Entonces, con respecto al punto de alto riesgo, este paciente no cumpliría ese criterio,
porque la beta 2 microglobulina está elevada porque tiene falla renal. Entonces eso ya se considera en la nueva clasificación de riesgo. También está considerado la de lesión del 17P o la mutación bialélica de TP53, que es la que verdaderamente da el factor de riesgo alto en más del 20% de los núcleos analizados, y la presencia concomitante de cualquiera de las tres alteraciones de riesgo alto que considerábamos antes o en presencia de ganancia del 1Q. Y la amplificación del 1Q es por sí misma también una clasificación automática de riesgo alto. Entonces, obviamente este paciente fue diagnosticado, si mal no recuerdo, en 2022 o 21, por ahí así. Entonces, no podemos en retro saber cómo estaban esas alteraciones, así que lo clasificaron conforme las escalas vigentes en ese tiempo, que en ese tiempo sí considerábamos a la beta 2 microglobulina elevada como riesgo sin importar el nivel de creatinina. Ahora también bueno, antes de seguir, Ricardo, doctor Ricardo, Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón que no encienda mi cámara. no te Primero que preocupes. nada, muy buena sesión y el caso está muy de libro. Entonces, nada más para no dejar un poquito en el aire las preguntas que se le hicieron al doctor que lo presentó, porque les preguntaban sobre las globulinas y no nada más la relación entre la albúmina y las proteínas totales, porque recuerden que el día de mañana que ustedes estén frente a un paciente, a lo mejor es la interconsulta que se les pide de primera vez a un paciente que nadie sabe por dónde va la cosa, ¿no? Ya sea porque trae la falla renal, porque trae la anemia. Claro, ya en el contexto de que lo vimos con las lesiones líticas, pues inmediatamente uno piensa en mieloma y pues haces todo el abordaje, pero no recuerdo, me conecté un poquito tarde a la sesión, cuál era el patrón de la anemia, si era una anemia normo-normo, si tenía otra característica, porque recuerden que a lo mejor este paciente les llega a ustedes de primera vez como una anemia normo-normo que no le respondió al médico familiar que le dio hierro 3 meses, más ácido fólico, o el paciente que a lo mejor en sus primeras consultas con el nefrólogo con 3 de creatinina, le dio eritropoyetina, no jaló, y entonces ustedes empiezan el abordaje del paciente bajo el contexto de una anemia. Entonces de repente estamos viendo las PFHs para ver si trae la LDH elevada, si por ahí trae una hemólisis, algo por el estilo. Y es cuando ven, es que de repente ya tenemos un paciente con 4 de globulinas, 4,5, y es cuando puede llegar a despertar la sospecha de que esto puede ir pintando desde el punto de vista de un mieloma, una anemia con globulinas altas en las PFHs, y luego ya empiezan a hacer todo lo demás. Muchas veces el primer paciente debuta con dolor. Recuerden que ya si estamos viendo un paciente con CRAP, o sea, si se van a esperar hasta ver las lesiones líticas, la hipercalcemia, la lesión renal y la anemia, pues ese es un paciente que ya evolucionó mucho en su patología. Lo vamos a encontrar principalmente en estadios avanzados. La primera queja del paciente por lo general es dolor y anemia, ¿sí? Y tristemente los pacientes ya en el medio real normalizan la anemia. Para ellos es común estar cansados todo el día, estar débiles. Entonces van a llegar ya porque sucedió alguna otra cosa. Entonces ven a una paciente con una anemia, muchas veces normo-normo, con las globulinas elevadas, la LDH elevada, ¿sí? Si no traía lesiones líticas o si no se los hayan enviado ya directamente por la sospecha, pues es donde empezamos a nosotros a hacer el abordaje. Entonces quedó a lo mejor en el limbo en la plenaria. El por qué se había hecho esta pregunta de si teníamos los niveles de globulinas totales. Claro, ya después cuando decimos que este paciente estaba perfilado hacia ser un paciente con un mieloma de cadenas ligeras, pues a lo mejor las globulinas totales séricas iban a estar normales, pero pues ya con todo lo demás que traía el paciente, con su falla renal y con sus lesiones líticas, pues pintaba, ¿no? Era demasiado característico el caso. Estos casos que son así bien bonitos que seleccionamos para las sesiones, pues ya desde que vemos la segunda o la tercera diapositiva sabemos para dónde va, pero ya en la vida real no es a veces tan sencillo. Entonces no olviden, siempre que están viendo todos sus laboratorios, verlos de pe a pa, ¿no? O sea, no obviar, pues trae anemia, pues por ahí me voy, espérame, vamos a ver las PFHs, vamos a ver la función renal, vamos a ver un ego, ¿sí? Para entonces, entre más información tengamos, pues mejor armamos el rompecabezas. Y por lo pronto, pues era, pues la aportación que quería hacer. Muchísimas gracias, doctor. Me parece muy valiosa la aportación porque ellos tienen que siempre analizar a los pacientes desde cero, ¿no? Analizarlo justo como dice el doctor, pues como en retro, en un caso que ya además sabemos que es mieloma, siempre es mucho más sencillo. También quería puntualizarles que
este paciente inicialmente tenía un pico monoclonal de más de 0,5. Entonces, cuando el pico monoclonal es de más de 0,5, siempre tendríamos que clasificar a ese paciente como que es un paciente que tiene secreción de cadena pesada de la inmunoglobulina más cadena ligera, y el seguimiento debe de ser siempre con la electroforesis, y las cadenas se reservan para clasificarlo en respuesta completa rigurosa. Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque no nos va a dar tiempo. ¿Cuál es el tratamiento ideal de primera línea en pacientes con mieloma múltiple y lesión renal? ¿Alguien que nos quisiera dar su opinión de los médicos residentes aquí presentes? ¿Lo puedo elegir al azar? Si es pediatra, pues ya que nos diga, soy pediatra. Lorena Villalobos, ¿estás ahí? Parece que no. Joana Marta, no, tampoco. Doctora, yo revisé que era Vorte, Dexa y Dara, pero me quedé con la duda con el Dara, aunque leí que no tiene contraindicación en falla renal el Dara. Sí, el DARA no es una contraindicación, y vamos a hablar en en el entendido de que no tuviéramos limitantes, ¿no? Porque evidentemente el caso tuvo muchas limitaciones de acceso, y siempre es lo que andamos peleando en todos los foros, que el hecho de que un medicamento esté aprobado en México no significa que los pacientes tengan acceso. Pero en el mundo ideal, la combinación con daratumumab es una de las mejores combinaciones en primera línea que podemos ofrecer a los pacientes con y sin falla renal. No es una contraindicación, pero quizá la mejor combinación en este caso pudiera haber sido borteziclodexa, ¿no? Para tratar de evitar los IMIDs, y si recuperaba la función renal poder hacer el cambio. Pero también ya hay evidencia de que los IMIDs, particularmente la lena, pueden darse a una dosis más reducida en pacientes con lesión renal, y si este paciente, tengo entendido que estaba ya en tratamiento sustitutivo renal, pues la lena se administra post-hemodiálisis, y eso nos permite darle el beneficio de la hemodiálisis y disminuir un poco el impacto de la toxicidad en estos pacientes. Así que la combinación con daratumumab, estoy completamente de acuerdo con que sea en tratamiento de primera línea. El paciente que no tuviera acceso, quizá podríamos pensar en darle VCD, ¿no? Vorteciclodexa, o incluso URD en aquellos pacientes que tengan ya tratamiento sustitutivo renal, o iniciar a una dosis disminuida de 5 o 10 miligramos, según la tolerancia y la toxicidad que vaya presentando el enfermo. Aunque en los pacientes frágiles, mi recomendación siempre es iniciar de menos a más, para que vayamos viendo la tolerancia del enfermo y no dar full dosis y tener una toxicidad que puede incluso causarle la pérdida de la vida al paciente. Entonces, esto siempre es indispensable para ustedes, para que se lo lleven a casa y lo tengan en cuenta a la hora de empezar a prescribir los tratamientos. Y es que en pacientes que están muy disminuidos, ya sea por comorbilidades o toxicidades muy graves, siempre es mejor empezar con dosis bajas. No sé si tengan alguna pregunta o si contesté lo que querías preguntar, doctora Corintia. No, doctora, nada más, entonces, de acuerdo a su experiencia, ¿cree que es mejor disminuir dosis o fraccionarla en, no sé, en más días del tratamiento? En el caso del mieloma, la única dosis que se puede fraccionar es la del DARA, el Ujú. daratumumab, y eso solo sería en la primera dosis y cuando es tratamiento intravenoso. Se recomienda fraccionar la dosis cuando el paciente tiene datos de falla cardíaca, porque el volumen de la primera infusión es en 1000 cc, y a veces el paciente no tolera la sobrecarga. Entonces ahí lo que recomiendan hacer es un split de dosis y administrar 500 mililitros, o sea, la mitad de la dosis, en 500 mililitros el día uno y en el día 2. Y cuando un paciente con mieloma que no tiene otras patologías cardíacas nos está debutando con falla cardíaca, hay que pensar siempre en amiloidosis. De ahí en fuera no hay fraccionamiento de dosis
de Vorte ni de Carfi. Bueno, el Carfi tiene su dosis en los esquemas Arrow y Endeavor en el día 1 y 2. Nosotros usamos la del Arrow 2, que es 56 miligramos por metro cuadrado una vez a la semana cuando se combina con Lena. Vi que tenía la mano levantada, creo que la doctora Montserrat, y no sé si Corintia está respondida a la pregunta que me hiciste. Sí, sí, doctora, muchas gracias. La verdad es que aquí en mi centro apenas nos empezaron a dar Dara y nos dieron dosis que apenas si nos dan para un paciente. Entonces, sí, me ayuda mucho. Muchas gracias. Sí, cuando recién llegan los medicamentos parece que no. Y luego en Dara es más problemático porque como son las primeras 8 semanas cada semana, la farmacia siempre es como muy cuadrada y nunca entiende cuánto pedir para los pacientes. Sí, muchas gracias. Ah, no, creo que quien tenía la mano levantada era Ana Paula, pero la bajó, no sé si fue algún error de marcado ahí. Vamos a la siguiente pregunta que dice durante el seguimiento, déjenme ver que no me hayan llamado ya que nos vayamos a la sesión. No, parece que no. La última de las preguntas es, durante el seguimiento el paciente recibió bortezomib trimestral como mantenimiento y DARA mensual. ¿Existe evidencia y pues cuál sería la justificación para el doble mantenimiento en un paciente de este contexto? ¿Alguien quisiera darnos su opinión o está a favor o en contra del mantenimiento doble con Dara y Vorte? El mantenimiento con bortezomib se usó hace muchísimo tiempo. Nosotros todavía la usamos, sobre todo en pacientes de alto riesgo antes de tener acceso a Dara, porque los pacientes de riesgo alto está bien establecido que tienen mejor respuesta a los inhibidores de proteasoma. El Obon 65 y el Obon 95 fueron análisis que demostraron que el bortezomib administrado cada 3 meses o bien de manera quincenal podría ser un buen esquema de mantenimiento. Aunque la realidad es que la lenalidomida, sobre todo con el estudio del CALGB y el metaanálisis publicado en el 2017 por McCarthy, pues tuvo unos resultados de disminución del 25% de riesgo de muerte en pacientes que se mantenían con lenalidomida. Por eso es que prácticamente todos migraron a lena. Después hubo quien sugirió el mantenimiento doble con Vorte y lena, particularmente en pacientes de riesgo alto. Aquí el problema pues es más la toxicidad. Y luego vino el esquema Atlas, ¿no? El esquema de KRD. Aquel paciente que haya alcanzado cuando menos una respuesta parcial podría recibir hasta 12 ciclos de KRD en esquema de mantenimiento y si la mínima residual estaba ya negativa, podría pasar a solo lena y si seguía positiva o el paciente tenía alteraciones citogenéticas de riesgo alto, podría continuar con KRD, que mejoraba por mucho el alcance de enfermedad residual medible negativa. Voy a hacer una pausa porque la doctora Montserrat levantó la mano. Doctora. Nada más para sugerirles, cuando le estén dando Dara a un paciente, avisen a banco de sangre porque Dara va a causar panaglutinación y entonces ahí el problema se vuelve un poco complejo para nosotros desde el banco de sangre. Nada más para que estemos informados y en la misma sintonía y se les pueda apoyar cuando necesiten transfusiones en este tipo de pacientes. Gracias. Excelente comentario, creo que eso es algo muy valioso porque los pacientes siempre se nos olvida mandar el fenotipo eritrocitario. Entonces, antes de empezar cualquier DARA, sobre todo aquellos que apenas van a tener experiencia con este tipo de pacientes, em, importantísimo hacerles el fenotipo. Siempre, porque si no van a tener interferencia. Y si no lo hicimos por cualquier razón, hay que avisar a banco para que hagan elusiones con DTT para que ellos sepan que hay que retirar los anticuerpos, el daratumumab, pues de los eritrocitos. Hilda Sosa levantó la mano. Sí, perdón. Lo que pasa es que justo o sea, con esta pregunta de lo que estuvimos leyendo, pues básicamente lo que nosotros encontramos es que
se recomienda que se dé borde o que se dé DARA en mantenimiento, sin embargo, no encontramos como algo que justificara que se dieran ambos juntos. Solo un estudio que está en Japón y que apenas está en fase 3, donde dan ambos para mantenimiento y sobre todo lo mencionan en pacientes de alto riesgo. Entonces, sobre esto, no sé si realmente solo nosotros no encontramos algo, si se hace, pero en general la información que nosotros buscamos, no encontramos evidencia que sustentara dar ambos al momento publicado. Sí, no, justo para allá íbamos porque la combinación ahorita en mantenimiento que ha demostrado mejores resultados porque biológicamente la combinación del IMIT, o sea, inhibir el cereblón y dar el anti-CD38 es mucho más potente que cualquier otra combinación. Así que en esquema combinado, como estándar, dar alena es lo mejor. El estudio del grupo japonés es un estudio con relativamente pocos pacientes y con estudios algo inmaduros, pero estoy de acuerdo que no tenemos como un estándar que pudiera sostener dar a aborte, aunque tampoco es una mala práctica, porque la combinación de Dara y bortezomib en un paciente al que no le podemos dar lena parece bastante buena, tomando en cuenta que no es un paciente que ha tenido un comportamiento biológico más óptimo. Ana Paula. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora, por toda la explicación que está dando. Me quedó una duda, cómo se administraría la lena en el paciente con enfermedad renal crónica. O sea, por ejemplo, este paciente sabemos que ya tiene su sustitución renal de hemodiálisis, pero me quedó un poco, no me quedó claro más bien cómo estaríamos, administrando la lena. Perdón, es que no nos ha tocado y sí se me hizo muy interesante. No, con todo gusto. El paciente que ya está con tratamiento sustitutivo renal se debe de administrar posterior a la sesión de hemodiálisis. Les dejo, ya tenemos que regresar a la sesión, pero les dejo aquí en el chat mi número. Si quieren, mándenme un WhatsApp o un correo electrónico para que les comparta cómo se debe de administrar y ajustar no solo la lena, sino el melfalán se debe de ajustar. A veces también hay quien sugiere que el ixazomib debería de administrarse a una menor dosis en pacientes con una tasa de filtrada glomerular, sobre todo extremadamente bajos. Así que no solamente la lena, se tiene que hacer un ajuste. Así que les dejo mis datos para que ustedes puedan contactarme y yo les mando los correos con todo gusto. Y tenemos que regresar a la sesión principal. Doctora Corintia, te vamos a designar como la emisaria y la vocera de nuestro grupo para dar las conclusiones, por favor. Muchísimas gracias. Ok, bueno, ya. Vamos para allá. Gracias. Gracias, doctora. No, a ustedes, bye bye.